Estudia con varias Biblias. Es mi consejo para ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a mi canal. Aquí me encuentro en un momento en el que estoy meditando en la palabra de Dios y quiero hacerte animarte, ¿verdad? Animarte a que ahí donde tú estás, tomes un tiempo para reflexionar en la palabra de Dios, para leer la Biblia, para estudiar, porque no es solamente leer, ¿verdad? Es estudiar la Biblia. Bueno, ¿cómo voy a estudiar con varias Biblias? Entonces aquí tengo la Biblia Espiral, que son los libros de la ley, que también se le llama la Torá, que se le llama el Pentateuco, que también son los libros de la ley. Aquí le escribieron los libros de la ley, que son de Génesis hasta Deuteronomio. Entonces tengo esta Biblia que me gusta mucho porque es una Biblia para anotadores, ¿verdad? Y usted me va a preguntar, bueno, y hermana, ¿y cómo es eso de Biblia para anotadores? Bueno, es una Biblia grande que parece un cuaderno, ¿verdad? Yo creo que todos los que estudiamos la Biblia ya más o menos sabemos la bendición de este tipo de Biblia, ¿verdad? Es como un cuaderno de los que nosotros usamos cuando íbamos a estudiar, ¿verdad? Con sus anillos de plástico, que es como en una espiral, ¿verdad? De plástico, que son muy cómodos porque, bueno, para moverla, ¿verdad? Cerrarla y abrirla. En este lado tiene un espacio para uno poder anotar sin necesidad de estar. Aquí se puede rayar, pero siempre y cuando que se lea, no se tape, ¿verdad? Bueno, entonces esta es la Biblia que tengo. Yo estoy estudiando, como estamos comenzando año, entonces yo estoy estudiando en Génesis. Y la porción bíblica donde estoy leyendo es en Génesis 6:2, ¿verdad? 6:2. También estoy meditando un poco con la Biblia de estudio explicada, ¿verdad? Bueno, esta también ya yo aquí anoté, hice mis anotaciones y estoy estudiando en Génesis 6:2. Bueno, del 1 en adelante, ¿verdad? Esta es Reina Valera 1960 y esta es la RBR 77. Esta en espiral es la RBR 77 que la voy a estar para darle mejor, ¿cómo explicarle? Darle con mayor seguridad cuál es esta versión. Esta versión sí es la RBR del 2017, ¿ok? De la revisión del 2017. Entonces, bueno, yo estaba meditando en la palabra de Dios donde dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Por qué Dios acortó los días de los hombres a 120 años? ¿Por qué? Porque ellos tomaron hijas de los hombres que eran hermosas, ¿verdad? Estos hombres que el Señor, ¿por qué se le llaman aquí los hijos de Dios? Los hijos de Dios porque ellos creían en Dios. Recordemos que siempre está el dos tipos de personas, Caín y Abel. Sabemos que Abel, si leemos en Génesis 1, vemos que Abel dio una ofrenda a Dios con un corazón sincero delante de Dios, pero Caín no. O sea que Abel obedeció y Caín no. Vemos que Caín, como Dios le dio la bendición, entonces Caín tuvo envidia y lo mató a Abel. Vemos
dos tipos de personas, los que creen en Dios y los que no creen. Los que creen en Dios, aman a Dios, tienen temor de Dios, buscan a Dios y obedecen por el temor a Dios. Los que no creen en Dios, pues ellos no les gusta creer a Dios, viven con sus propias razones, sus lógicas. Ellos buscan a Dios en otras cosas, menos al Dios verdadero. Ni creen en Dios y tampoco les gusta que los demás crean en Dios, que esa es la parte que a mí más me molesta, ¿no? Porque yo digo, bueno, está bien, si tú no quieres creer en Dios, no creas, piérdete, pero ¿por qué te molestas si la gente cree en Dios? Y eso es lo que vemos hasta el día de hoy, hasta hoy lo vemos. Vemos estos dos tipos de personas, los que creen en Dios y los que no creen. Los que no creen se corrompen, son malignos, codiciosos, no tienen ley, no tienen principios, no tienen moral, no les importa a Dios, no lo buscan y no tienen a Dios en ninguno de sus pensamientos. Por lo tanto, son personas depravadas, corrompidas, que llevan su vida a su manera. Estos hombres le nacieron hijas y los hijos de Dios, que eran los que tenían temor de Dios, creían en Dios, en este caso no obedecieron a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no debían tomar estas mujeres para sí. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 3? Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Los deseos de la carne que son contra el espíritu, ¿verdad? Sabemos que son contra el espíritu porque la Biblia lo describe en Gálatas. Son la codicia, la inmoralidad sexual, las fornicaciones, los adulterios, hechicería, homicidios, chismes, pleito, contienda. Todo lo que tiene que ver con la maldad es lo que son los deseos de la carne. Entonces el Señor vio que los hombres eran solamente eso, de continuo el mal. Porque ellos se enamoraron y tomaron mujeres para sí. Yo viendo en esta Biblia, ¿verdad? Buscando el comentario en esta Biblia, que su inclinación es evangélica, es una Biblia corte evangélico, y estaba anotando y revisando en sus comentarios, que dice que este comentario de este hermano, ¿verdad? De Editorial Patmos, él está comentando aquí que es comentario de hombre, no lo dice la Biblia, pero ellos dicen, llegan a la conclusión de que estos hijos de Dios, el término utilizado aquí por hijos de Dios, eran ángeles, y que esos ángeles tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y por eso habían gigantes sobre la tierra. Pero esto no puede entrar aquí, porque el mismo contexto de la palabra de Dios en el versículo 3 está aclarando que Dios se molestó con los hombres, no con los ángeles. Después de esto nos damos cuenta que la luz que existía en la tierra, que eran los hijos de Dios, se apagó. ¿Por qué? No lo dice aquí, es una reflexión mía. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios se fueron con mujeres paganas, mujeres que eran hijas de hombres comunes, y se corrompieron igual que ellas. ¿Qué pasó? Aumentando así la maldad sobre la tierra. Quiere decir que nadie invocaba a Dios. La tierra se corrompió y se llenó de violencia. ¿Por qué? Porque cuando la gente no invoca a Dios, no le importa a Dios, se deprava. Porque el único que pone los límites, el único que pone la moral es el Dios de la Biblia. Es Dios y su palabra. Cuando las personas dejan de obedecerle a Dios y ya no tienen temor en sus corazones y la gente empieza a decirle, no, pero es que Dios no existe. Los hombres se corrompen igual que las mujeres. Se depravan, ya no hay moral, ya no hay ningún tipo de amor.
se llenan de corrupción y de depravación. Eso es lo que estaba pasando en la tierra. Dios dice que no va a contender más con el hombre, su espíritu más con el hombre. ¿Por qué? Porque él está siempre inclinado hacia el mal. Entonces Dios más adelante vemos que toma la decisión de destruir la tierra con un diluvio. ¿Por qué yo digo que aquí no cabe decir y llegar a la conclusión de que aquí eran ángeles? Porque ellos tomaron mujeres para sí. Los ángeles no van a vivir en la tierra. Los ángeles son seres creados por Dios. Número 1. Si nosotros estudiamos la doctrina de los ángeles, nos damos cuenta que hay ángeles que desobedecieron a Dios, por lo tanto se les llaman demonios. Y los ángeles de Dios, que se le podrían llamar hijos de Dios, pero que yo no estoy de acuerdo. Porque ángeles son ángeles y hijo es hijo. Entonces aquí vemos que ellos son seres espirituales. La Biblia también habla en Mateo cuando le están preguntando al Señor por una mujer que fue mujer de varios hermanos. Le están diciendo en la resurrección de quién será ella esposa, porque ya que todos la tuvieron. El Señor le dice, los reprende y le dice, ustedes están errando, interpretando de una manera errada las escrituras. ¿Por qué? En la resurrección seremos como los ángeles, asexuales. Los ángeles no tienen sexo. Por lo tanto, la Biblia no se contradice, la misma Biblia se autoexplica. Y no puede decir en Mateo que los ángeles son asexuales y luego decir aquí que tuvieron relaciones con las mujeres. ¿Por qué? Porque eso de tener ángeles relaciones con las mujeres, eso es hechicería. Eso se llama brujería, invento de los hombres. Los que hacen esas cosas son los demonios. Y si ellos eran demonios, entonces aquí no cabe el título de hijos de Dios. Tendrían que haber escrito aquí los demonios. Y déjame decirte que los demonios también están sujetos a Dios. Ellos no pueden hacer nada que Dios no les permita. Así que eso de que los hombres, los demonios o los ángeles de Dios van a tener relaciones con las mujeres, yo no lo creo. Y les engendraron hijos, eso tampoco lo creo. ¿Por qué? Porque en el ADN, cuando uno estudia los genes, el óvulo y el espermatozoide, si el espermatozoide tiene un puntico de error, no engendra hijos, porque Dios cuida su creación. Lo mismo es cuando un gen no es del mismo gen, como por ejemplo en los animales tienen que tener relaciones sexuales del mismo género. ¿Por qué? Porque si no, no puede engendrar. Por ejemplo, si un perro tuviera relaciones con una gata, no le puede engendrar hijos porque son genes que son error, dan error y no pueden unirse y formar un feto o un bebé. Entonces aquí no vamos a poder llegar a la lógica y interpretar esto de que un ángel le puso a una mujer un espermatozoide espiritual y la embarazó. Por favor, a mí me da mucha risa esto. Me da muchísima risa nada más de pensarlo yo como mujer. Que yo digo, Dios mío, ¿cómo pueden llegar a tal comentario? Para mí esto es ignorancia. Déjeme decirle, esto es ignorancia. No puede ser que un ángel va a tener relaciones sexuales con una mujer y la va a embarazar. Esto es, si nosotros aceptamos este comentario, nosotros vamos a la oleada, a todas esas fábulas de que si Zeus, el dios Zeus y todos estos dioses paganos griegos, nosotros entonces le estamos dando cabida a todos esos dioses. Porque esos dioses griegos, si usted se pone a estudiar todas esas fábulas de los griegos, que venía un dios y tenía relaciones con una mujer, entonces de ahí nació un héroe, y esas son todas las historias de los griegos que son fábulas y son cosas falsas que no caben en la Biblia. Si usted pone eso ahí, usted lo acepta, entonces usted está diciendo que los griegos tienen razón
¿verdad? En sus historias, que eso puede ser, que eso sí sucedió. Entonces nosotros vamos a llegar a las herejías, son herejías, porque si uno cree que esto puede suceder, entonces aquí le cabe todo a la Biblia. Por ejemplo, para mí eso es herejía, es falso, es hechicería, es brujería. Si usted no está de acuerdo conmigo y va a comentar, hágalo decentemente. ¿Cuál es su posición? Argumente con argumentos verdaderos porque usted cree que son ángeles. ¿Y en qué se basa usted para decir que un ángel le desobedeció a Dios? Los ángeles están sujetos a Dios. Si son hijos de Dios, son los ángeles de Dios, los buenos, ellos están sujetos a Dios. No pueden hacer nada ni estar en ningún sitio sin que Dios se lo permita. El espíritu está sujeto a Dios quien lo dio. Dios es el creador de todas las cosas, es el soberano. De él nadie se zafa ni se escapa. Los demonios también están sujetos a Dios. Entonces Dios no hizo un vientre, el vientre de la mujer para que le entre un espíritu, porque eso realmente lo escucho como que muy chistoso, muy chistoso. Yo nunca he oído tal cosa, solamente que estaba leyendo y me dio mucho chiste y dije voy a hacer un video porque realmente estoy asombrada con esto. Eso no puede ser, eso es falso. Los ángeles son seres espirituales, tienen cuerpos espirituales que traspasan las paredes y no pueden tener espermatozoides. Eso nada más se lo puso Dios a los hombres para engendrar hijos del mismo género. Los ángeles son seres espirituales. Entonces, ¿cómo podemos creer que se pueden reproducir? Bueno. Entonces, estas son las cosas que si usted está de acuerdo conmigo, pues yo ya escribí mi nota, lo puse aquí, no estoy de acuerdo. Yo no voy a decir que, la Biblia es una herejía, la Biblia no sirve, no, porque también tiene otras cosas buenas. Pero yo aquí no tomo esto, no lo creo, no lo mantengo, no lo puedo creer, no entra en mi cerebro, en mi razón, en mi lógica. Así que no lo creo, por lo tanto lo escribo. Lo señalo aquí que no es así. Entonces, bueno, es que estoy haciendo yo estudiando, pero es que me da un poquito de risa eso, como esos comentarios que una vez estaba yo en el trabajo y quiero contarle esta anécdota. Y estábamos trabajando y venía un señor amigo de ahí, de nosotros, pues los trabajadores, todos los barberos que estábamos allí trabajando y dice, ay, conocí una muchacha que está en Honduras y yo estoy aquí esperándola y sí soy mi novia, pero él era un señor ya mayor, como de 60 y algo. Y estaba diciéndonos que, yo la tengo allá, yo la conozco hace tiempo. Entonces ahora me dice que está embarazada, que yo la embaracé por WhatsApp. Entonces, nosotros nos pusimos a reír demasiado porque como un señor mayor, yo digo, Dios mío, esta muchacha, una muchacha joven, ¿hasta dónde puede llegar la ignorancia de una persona, llegar a creer que... Entonces cuando yo leí esto, yo dije, Señor, ¿quién pudo llegar a creer esto? Tienen que ser hombres y por eso se corrompió la tierra. Porque Dios hizo la tierra por causa del hombre. Hizo la tierra, luego hizo al hombre. Entonces, por causa del hombre hizo la mujer, ¿verdad? Entonces, si Dios va a destruir la tierra, no va a ser por causa de los ángeles, por las obras de los ángeles, porque los ángeles se portaron mal. Entonces, Dios va a destruir la tierra con un diluvio porque los ángeles se portaron mal. ¿Y quién dice eso? Estamos... igualito a los mormones. Los mormones son los que creen esas cosas, pero yo no creo eso. Para mí es una falsa doctrina, hechicería y brujería. Porque Dios desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis habla de que la tierra es para el hombre, no para los ángeles. ¿Ok? A los ángeles Dios los usa para ayudarnos, sí. Vemos a los ángeles actuar, pero sujetos a Dios. Y no para vivir en la tierra con mujeres en una casa y engendrarle hijos y tener hijos y cargar a los hijos. Imagínate un ángel espiritual, que es un cuerpo espiritual, cargando un bebé llorón, por favor. Bueno,
Entonces, para mí esto no tiene ninguna lógica, no tiene ninguna razón, no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, bueno, este era algo que yo estaba estudiando y como me llamó mucho la atención, quería pues transmitírselo a usted, a ver qué opina usted acerca de esto. De todas maneras, yo aquí estoy estudiando, me estoy tomando mi cafecito, entonces voy a tratar de escribir aquí la herejía que encontré en esta Biblia. Para mí es una herejía, es una hechicería. Entonces dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres cogiendo entre todas, para sí. Quiere decir que ellos se adueñaron de esas mujeres. Los ángeles no están hechos por Dios para habitar la tierra. Eso se lo dijo Dios al hombre. Reprodúcete y sojuzgar la tierra y llena la tierra. No se lo dijo a los ángeles. Nosotros no vemos eso en ninguna parte de la Biblia. Ok, entonces aquí voy a colocar yo que los hombres se corrompieron porque siguieron a las hijas de los hombres impíos. Todos los hombres se corrompieron al unirse con las hijas hombres comunes que no creían en Dios. Por lo tanto, la tierra se llenó de violencia. Y Dios decidió destruirla con un diluvio. Ok, bueno. Hice ya mis anotaciones. Y bueno, era un tips o una reflexión que yo quería estar haciendo en este video, dándoles a ustedes pues esta pequeña reflexión, meditación en la palabra con la Biblia explicada y con la Biblia para anotadores, para que usted se anime, para que usted escudriñe. También puede hacerlo con diccionarios bíblicos o con diccionarios de la lengua española. Así que bueno, hermanos, yo me despido y espero que esto le haya gustado y le haya servido para su crecimiento espiritual y su edificación. Dios le bendiga.